esto se está grabando. Y entonces déjenme volver a hacer el proceso, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo al revés. Vamos a venir y vamos a trabajar directo en estas mallas. Sirve que tenemos mejor visión. Aquí lo que voy a hacer es suavizar los artefactos que tengo en la malla antes de unirlos, porque así me va a permitir una malla más limpia para trabajar. Sobre todo estos piquitos de aquí, quiero eliminarlos. Estos son errores a la hora que el escáner está tratando de unir las diferentes capturas que utiliza para hacer el escaneo intraoral, o en este caso el escaneo de modelos. Realmente la tecnología es la misma. Por cierto, ayer me mandaron un mensaje, básicamente me platicaron que van a llevar la propuesta de llevar escáneres intraorales a FES Zaragoza, lo cual es muy interesante. Los estudiantes, creo que mientras antes empiecen a jugar con estrategias digitales, va a ser lo mejor que puede ocurrir para ellos, ¿no? Es una industria que va para allá. Este, tenemos que considerar todo lo que está sucediendo alrededor de la industria y fuera de la industria, ¿no? Que nos impacta. Silencio, Ramírez. Este de aquí. Esto de aquí también un poco para que no me delata con la interfase. Y bueno, les contaba, ¿no? Una de las cosas que creo que son muy interesantes es cuando te pones a pensar en términos de tus procesos digitales y de escaneo. Entonces ya digitalizaste y tienes procesos que tú puedes alimentarle a un robot, como estos robots que ya tenemos que preparan en el paciente. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tú seas un odontólogo o incluso un diseñador dental y puedas hacer esos procesos donde estás planeando la preparación del paciente de forma digital y entonces le das esa información al robot para que preparen el paciente ya desde un correcto planteamiento desde radiografías y todo este tipo de cosas. Son temas muy interesantes, ¿no? Entonces creo que como odontólogos aprender a, tal vez no a diseñar, pero aprender a manejar los procesos digitales, aunque sea para que puedas guiar a tu diseñador protesista, eso es bien importante. Ok, ya tengo malla uno, malla 2, voy a unirlas. Es 1, 2, confirmar, estas mallas ya están esculpidas y tengo mi modelo de trabajo. Si prendo el otro que había unido, debo de poder ver la diferencia, ¿no? Estos son los artefactos que quitamos. Esta es una malla que tiene mucha retención. Justamente este es un caso que tengo en la academia porque es un caso que es complicado y vamos a llevarlo como si fuera de cero, ¿no? Como si nos acaban de mandar el modelo, lo escaneamos y vamos a trabajar sobre esta malla considerando todo lo que tenemos que considerar para llevar este trabajo a buen fin, diferentes consideraciones sobre cómo trabajar. Bueno, ya tengo esto, voy a guardar, voy a darle override porque esos artefactos no los quiero volver a ver. Entonces, cuando yo le doy sobre escribir, tengo que entender que mi programa va a modificar las mallas que yo le di para trabajar. Es decir, estas mallas sin artefacto, si yo las quisiera, necesitaría volver a cargar las mallas originales, porque estas mallas ya no tienen... ¿dónde están? Este de aquí. Estas mallas, por ejemplo, si ven, se ha eliminado lo que nosotros teníamos ahí. Usted trabaja en la FESC. Yo trabajo en un laboratorio que se llama Prótesis de Calidad, que está en Ciudad de Nezahualcóyotl. Ese es como el negocio familiar, es el laboratorio del papá. Y el laboratorio trabaja con algunos estudiantes de la FES en algunos casos. No trabajamos todos los casos, evidentemente, porque nuestros precios son un poco altos y muchas veces los estudiantes tienen pues esa necesidad de algo barato, ¿no? Pero sobre todo nos buscan mucho para casos urgentes. Cuando ya no tienen tiempo, los estudiantes dicen, oye, necesito que mi trabajo quede. Entonces, cuando vienen con nosotros, casi siempre son las últimas semanas cuando nos saturan mucho. Este va a ser mi modelo. Voy a exportar esto. Y con este es con el que voy a trabajar.
Mm, caso 10. Este caso, por cierto, eh, está por ahí el video de lo que hicimos con este caso. Este caso llegó a nosotros porque el doctor tenía, creo que no tengo esos canales completos aquí, se los voy a mostrar de volada solamente para recapitular en dónde estábamos en la parte pasada. Este caso es, quítate de aquí, Trisha. Déjenme ver si logro encontrarlo. Últimas 2 semanas, diseñado, tal vez es este de aquí. Ok, no, no eres tú. Tal vez es este de acá. No, es que tengo mal acomodados mis cosas. Mm, Insta 25, no creo que sea este tampoco. Oh, es este. Ok. Este caso lo que sucedió es que el doctor mandó la prueba de acrílico que se había hecho, la probó en paciente y dijo, queda, pero no tengo espacio en oclusal, en los premolares, entonces, ¿sabes qué? Voy a repreparar. Nos lo mandó y dijo, termínalo. Entonces, evidentemente, si tienes repreparaciones aquí abajo, pues estas prótesis, el diseño que teníamos ya no va a quedar. Entonces, lo que hicimos fue escanear este nuevo modelo con preparaciones, escanear el modelo viejo con el prototipo, utilizar estos 3 molares para empalmar ambas mallas de forma digital, y entonces simplemente hicimos una copia de este diseño antiguo, sobre el nuevo, sí, sobre el nuevo modelo, para tener los nuevos sellados en los nuevos muñones, pero mantener la anatomía y sobre todo la dimensión vertical que ya había probado el paciente, el doctor en el paciente. Y por suerte, esto lo imprimí en resina provisional. El paciente lo usó un tiempo, el doctor hizo ajustes, no hubo ningún problema con la resina provisional impresa en 3D. Todo funcionó y regresó el fijo ya a terminar. Lo tenemos ahorita en el laboratorio. Esto es Paco. Aquí está. Ok, entonces hicimos esa copia y ahora se va a terminar. Podemos usar este diseño. A mi papá le gusta trabajar de formas diferentes, pero pues el punto es de que este es el caso que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y esto quiero hacerlo en Exocad, porque justamente ya me comentaban, casi no usas Exocad, no, porque tengo mucha experiencia en TreeShape, tengo un montón de horas haciendo TreeShape, entonces mis procesos en TreeShape son muy buenos, muy eficientes, y por eso es que casi todo lo trabajo en TreeShape. Pero para la academia, para Procad, necesito este video en Exocad. Entonces vamos a trabajar este caso desde cero, considerando que no tengo un antagonista, y vamos a hacerlo como una planeación de un caso que nos llegó y que el doctor dice, mira, tenemos esto aquí. ¿Saben qué sería interesante? Que tuviéramos el caso, como les digo, ¿no? Voy aquí a generar una copia de este diseño y lo voy a pegar a mi escaneo. Esto lo que me va a generar es un modelo que tiene pegado el diseño que ya hice. Entonces, con ese modelo yo voy a poder usarlo de referencia. Ok, aquí está, mira. Y entonces el escaneo que vamos a usar como referencia para trabajar es este, que es la anatomía que tenía el doctor, y el modelo de trabajo, para poder empezar a planificar esto. Esto es lo mismo que si tú tuvieras, por ejemplo, el modelo escaneado del paciente antes de que le hagan preparaciones, el famoso preoperatorio. Tú trabajas con tu preoperatorio para poder, eh, pues vaya, respetar lo que el paciente trae de oclusión, lo que el paciente trae de dimensión vertical, y en base a eso puedes diseñar mejor. Sobre todo es importante cuando tienes cosas como desgastes por función, que hay muchos diseñadores que los quitan y dicen, paciente, no me importa cómo esté mordiendo, le voy a quitar estos desgastes. Entonces, importante, siempre que tengan un preoperatorio, hay que, hay que trabajar con él. Esto es un DCM, yo quiero tener un STL, entonces déjenme exportar esto como un STL. STL, exportar, sí, y vamos a mandarlo aquí a capturas de pantalla, guardar.
Y solamente quiero verificar. ¿Eres tú? Ah, espera, no, 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 no. Ah, guarda. Quiero verificar que en efecto mi escaneo está correcto. Capturas de pantalla. ¿Y dónde está? STL. No. Vamos a empezar a hacer la orden en Exocad mientras. En Exocad, cuando ustedes vienen a la pantalla de Exocad, creo que lo primero que tienen que hacer es presionar botones para saber qué hace cada uno. Eso es bien importante. Si ustedes aprenden el flujo de vas a hacer una corona y tienes que apretar este botón con esta opción, con esto y luego darle siguiente, cuando no vayan a hacer una corona o tengan que hacer algo diferente, se les va a complicar. Lo mejor es siempre aprender a apretar botoncitos. Vamos a hacer esta orden. Necesitamos un cliente. Vamos a darle default. Necesitamos un nombre de paciente. No es importante. Técnico, acá no importa nada. Evidentemente pueden llenar esto, ¿no? Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy justamente vamos a diseñar en Exocad. Mm, Este caso, ¿dónde están mis mallas? Esto es mi dongo. Necesito venir aquí. Estas son mis mallas con las que voy a trabajar en este caso. No, este es el removible que voy a hacer al rato. Y tengo caso 10. Esta es mi malla combinada, la que sacamos de Mérida hace rato. ¿Qué tal, Genarus? ¿Cómo estás? Ok. Entonces, Exocad me va a pedir que yo le diga cuáles son los dientes que vamos a trabajar. En este caso tengo de segundo premolar a segundo premolar. Voy a hacer el fijo completo. Mm, Aquí está. Entonces escojo una de mis piezas, le doy clic, me va a abrir mi menú de qué es lo que quiero hacer. Son coronas anatómicas. Vamos a seleccionar corona anatómica y podemos seleccionar realmente cualquier material. Supongamos que va a ser circonio, circonio translúcido. ¿Cuál es la importancia del material aquí? Bueno, principalmente es en tema de grosores mínimos. Circonio tiene un grosor mínimo de 0.5, como pueden ver de este lado. Voy a... Ok, aquí está. 0.5, circonia translúcida, tiene 0.6, circonia multicapa, 0.6. Si yo me voy, por ejemplo, a metal, voy a tener 0.5. Esta es una configuración que ustedes tienen que poner para que el software les respete grosores mínimos y no estén diseñando algo que después, cuando se va a producción, resulta que vas a tener problemas porque no hiciste bien esa configuración y una estructura que en oclusal debe de estar en 0.43, por ejemplo, para circonio, la tienes en 0.3 y tienes un punto delgado que va a provocar que tengas un trabajo que fracasa. Sencillo como eso. Vamos a trabajarlo como si fuera circonio, porque justamente este fue un caso de circonio. Voy a dar a aceptar. Y ahora, aquí si yo presiono control en mi teclado y doy clic, lo que va a hacer el programa es copiarme lo que ya configuré aquí en todos los otros dientes donde yo quiera que me configure. Es un atajo para no hacer uno por uno. No tengo antagonista. Aquí, en este caso, quiero quitar un solo modelo. No tengo registro. Después voy a quitar esto, ¿no? Me voy a ir a mis pónticos. Aquí no es una corona anatómica. Si yo selecciono corona, el software me va a pedir que yo le señale un margen. Entonces, sí puedo señalar un margen en la zona desdentada, pero muchas veces los escaneos como estos, por ejemplo, si yo señalo un margen, me va a hacer situaciones raras con esto. Y si esto no es una malla consistente y tiene un hueco, no va a poder generar eso. Entonces, lo mejor siempre es configurarlo como lo que es un póntico anatómico. ¿Ok? Les digo, es bien importante, si ustedes están empezando con Exocad, agarren el software y píquenle a cada uno de estos botones, vean qué hacen todas las opciones que les salen de este lado, porque todo esto es bien importante saberlo. Hay casos donde quieres poner en CIA y necesitas saber hacer ese proceso de trabajo, pero si tú no te metes a hacer clic en todos estos botones, jamás lo vas a entender. Y entonces es cuando tienes dudas de cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo hago un caso un poquito más complicado, porque muchos diseñadores solamente les enseñan a trabajar 1, 2, 3, 4
y si tienes un problema, no sabes resolverlo. Entonces, primer consejo, píquenle a todos estos botones, hagan su orden de trabajo con diferentes configuraciones para que vean qué es lo que cambia, sobre todo en el asistente de Exocad, que es muy inteligente. Voy a hacer póntico anatómico, circonio, vamos a dar a aceptar, y de nuevo le voy a dar control, control, control. Y aquí, estos puntitos verdes, si yo los prendo, significa que esto tiene un póntico. Si yo los apago, significa que son unidades. Podría dejar, por ejemplo, estos libres, pero vamos a hacer el fijo completo. No tengo un antagonista. Bueno, ok. Ya que tengo configurada mi orden, el siguiente paso es dar guardar. Si yo no le doy guardar, no me va a activar mis opciones de este lado. Una cosa que quiero que vean que es muy interesante, y volviendo a la conversación que tenemos constante sobre el Merit y la importancia que tiene en el mercado, Exocad directamente tiene tu botón de escaneo de Merit. Catherine, hola, buenas tardes. Mm, Ahora, ya que tengo esto, aquí tengo mis botoncitos, tengo el creador de modelos, que no voy a usar, tengo diseñar parcial, que es PPR, que no voy a usar. En este momento, tal vez lo usemos más adelante para este caso. Después tengo Dental Share, que es para compartir mis casos. Esto solo funciona si su Exocad es legal, por decirlo así. Si su Exocad no es legal, no pueden usar esto, pero siempre pueden exportar sus mallas, llevarlas a Merit, subir el caso y entonces comparten el caso desde Merit. ¿Ok? El diseñador tiene muchas herramientas, aprendan a utilizarlas todas. Es bien importante. Sí, claro que existe un Exocad pirateado. Yo no te lo puedo recomendar, yo no te puedo decir dónde conseguirlo, pero te puedo decir que existe. Y también te puedo decir que si necesitas ayuda con software, me mandes un mensaje. Tengo un amigo que te puede ayudar. Um, ¿Qué más? Exocad se paga mensual. Me parece que el legal es un pago único y te quedas tu versión, solamente que no es como una mejora. ¿Ok? Y volviendo al tema, si ustedes van a hacer fija, empiecen con Merit. No hay como mucha diferencia entre Exocad y Merit para fija. Ok, ya que tengo esto, voy a darle donde dice diseñar. El software va a abrir la aplicación dedicada para diseño, que es el DentalCAD. En este momento me está abriendo otra ventana, ¿no? Si ustedes han visto otros videos, otro contenido, se darán cuenta que si lo estuviéramos haciendo en Merit, esto ya estaría abierto, ya estaríamos trabajando. Eh, Me ayudan un poco en los comentarios. Tengo el ventilador prendido atrás. ¿Se escucha en, en el sonido o está todo bien? Vamos con preguntas en lo que esto abre. Para removibles, ¿cuál programa es mejor? A mí, para removibles, me gusta mucho Exocad. Creo que es muy eficiente. TreeShape funciona, pero he encontrado que TreeShape te genera como más errores a la hora de trabajar. Entonces yo me gusta mucho Exocad. Mm, ¿Dónde estaba nuestra malla? Es esta de aquí. Si ustedes vienen a su explorador, es decir, aquí me está pidiendo, Exocad me está diciendo, ubícame tu malla. Entonces, yo puedo venir aquí y buscar la malla, a ver dónde está, pero si ustedes están usando Windows 10, pueden venir a donde está su caso, que es esta carpeta, seleccionan su malla, aprietan Control C en su teclado, que es copiar. Con esto copian el archivo, pero Windows es suficientemente inteligente para saber cuando ustedes no quieren copiar el archivo, sino la ruta del archivo. Entonces yo aquí apreté Control C, voy a venir aquí y en el nombre voy a apretar Control V. Y entonces lo que me pega es la ruta de mi archivo para que yo no tenga que estar buscando entre todas mis carpetas, porque a veces tienes muchísimas. Y esto te abre en donde cree que vas a trabajar. Entonces yo aquí simplemente hago nombre, control V, abrir. Y me está abriendo mi archivo. No necesito buscarlo. Y en caso de que si tuviera un antagonista, si se dieron cuenta, ahora lo que me abrió fue la carpeta donde yo estoy trabajando con esta malla. ¿Ok? Entonces son de esas cosas que tienen que aprender para mejorar sus flujos de diseño o no. Casi pierdo mi ventana. Denme un segundo, ahora lo regreso. Estoy. Y como no tengo antagonista, solamente le voy a dar cancelar y me va a abrir este caso. ¿Ok? Ahora,
teníamos otra malla que estábamos haciendo, que es esta de acá. ¿Qué es esta malla? Es la malla con el diseño previo del doctor. Es decir, esto puede ser el preoperatorio del paciente o la referencia de acrílico, la prueba de acrílico, que en algún caso te puede mandar, por ejemplo, el laboratorio dental que quiere que le proceses esto en circonio. ¿Ok? Ustedes pueden modelar esto en cera, hacer un doble escaneo, mandárselo al centro de fresado y decirle, oye, esta es la referencia. Por favor, haz ambos escaneos y haz una copia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes tienen su modelo original, ustedes sobre ese modelo hacen un encerado de diagnóstico en la mesa. A ese encerado de diagnóstico le hacen una impresión de alginato o un duplicado, como ustedes quieran, que les parezca lo más exacto. Y entonces al centro de fresado le mandan su modelo original y le mandan su impresión con el encerado. Y entonces el centro de fresado lo único que tiene que hacer es copiar lo que ustedes modelaron en sus muñones. ¿Ok? Bien importante. No necesitan saber diseñar para diseñar. Creo que entienden lo que quiero decirles, ¿no? Pueden hacer todo desde procesos analógicos, pero necesitan entender los flujos de trabajo para que eso funcione. Ok, entonces me voy a llevar este escaneo y ahorita lo usamos. Aquí lo que me está pidiendo básicamente es que le confirme si mi malla está correcta. La parte amarilla es la zona de trabajo y esta es la zona negativa. Si yo estoy utilizando una impresión, es decir, un escaneo desde una cucharilla, me va a sacar en rojo esta parte y tengo que invertirla. ¿Qué sería usando este botón de aquí? Pueden hacer eso directo desde este lado. Formas de moverse en Exocad. Vamos a hablar un poquito de eso aprovechando que estamos aquí. Clic derecho sobre mi botón, sobre mi modelo, me va a permitir rotarlo. Clic izquierdo realmente no me permite hacer nada porque es para seleccionar. La rueda del ratón me sirve para hacer zoom. Y si yo presiono o hago clic con la rueda del ratón, me va a llevar al punto donde yo haga clic. Es una forma de desplazarte. Otra opción es hacer esta rotación, pero no hacerla en el modelo, sino hacerla en las orillas. Si yo trabajo en las orillas, me va a rotar mi modelo de esta forma. ¿Ok? Si yo vengo aquí, me lo va a rotar así. Pero si yo trabajo en la esquina superior, me va a hacer una rotación en el eje. Lo mismo si vengo del lado derecho, ahorita mismo no me ven, pero si yo vengo de este lado y hago esto aquí, me hace esa rotación. Esto sucede en las orillas de su hexágono, ¿ok? Son formas de moverse, es importante que las conozcan. Y después tenemos este menú de acá abajo. Esto a mí me permite cambiar las vistas de mi modelo, ¿ok? Denle clic a los botoncitos para que empiecen a entender cómo funciona esto. Estos botones de aquí, hay veces que el programa se vuelve un poco loco y ustedes hacen zoom y empieza a desaparecer la malla. Seguramente les debe de haber pasado que se hace como un hueco porque ustedes hacen zoom. Si ustedes presionan estos de acá, esto resuelve ese bug. Aquí y en TreeShape y supongo que también en Medit, aunque en Medit no he visto ese error. Bueno, ya le dije a mi programa que estamos bien, que esta es la buena orientación de nuestro modelo. Y voy a hacer esto más pequeño un poco, porque quiero que vean las herramientas. Por favor, si sienten que funciona mejor viendo el modelo en grande, déjenme un comentario para considerarlo. Aquí necesito desaparecer este menú. Déjenme configurar mi barra de tareas rápido porque me va a estar dando lata. Barra de tareas, comportamiento, filtrar automáticamente. Ahí estamos. Ok. Para poder tener más visión. CJC, muchas gracias. Gracias por estar por aquí. ¿De dónde eres? Déjame ver más preguntas. Ya vimos lo de removibles. Exocad se paga en las nuevas versiones. Sí, si tú quieres conseguir un software nuevo, tienes que pagarlo. Es costoso, en efecto es costoso. Por eso es que mucha gente utiliza versiones pirateadas. Y Medit, si ustedes van a hacer fija, funciona increíble también. Catherine, te mando un saludo. Gracias a ti por estar por aquí. ¿Qué es malla? Ok, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es una malla?
Yo te recomiendo, Catherine, ve a procadental.com y vas a encontrar en el blog una entrada que es Introducción al Diseño, donde hablo de mallas. Déjame abrir el Blender de volada para que podamos explicar esto. Una malla es el modelo 3D, ¿ok? El modelo 3D, lo que tú ves es una malla. Este cubo es una malla, ¿ok? Si yo vengo y hago un plano, este plano es una malla. La malla se compone de tres cosas. Se compone de una cara, que es esta de aquí que estamos viendo, la cara gris. Esto es una cara. Se compone de vértices, que son estos puntitos. Si yo hago esto, tú vas a ver los puntos. Estos vértices son las esquinas de mi cara. Y después tenemos los lados, que es los lados de mi cara. Esto es una malla, ¿ok? Ahora, si yo vengo aquí y le doy importar y me traigo, um, me voy a ir a descargas. Por aquí tengo esta malla. Esto es una malla, pero esto es lo que conoceríamos más como un modelo. Déjame rotar esto un poco para poderlo ver bien. Ok. Entonces, esto es una malla. Y si yo me acerco y la veo de cerca, vamos a ver que tenemos la misma constitución. Tenemos lados, vértices y caras. Son mallas que se producen a base de triángulos y son las mallas con las que trabajamos. Entonces, cuando escuchen mallas, a eso se refiere. No se refiere específicamente a la malla del modelo, sino ¿por qué en triángulo? Porque el triángulo es la figura más eficiente en la que podemos trabajar. Si tú tuvieras, por ejemplo, cuadrados, sería más difícil darle la calidad, y si tuvieras polígonos de más lados, serían mallas muy pesadas. Entonces el triángulo es muy eficiente. Y todas las mallas dentales que vas a ver son en base de triángulos. Oh, también otro dato, ¿no? Las mallas, como ustedes ven, son huecas, no tienen un grosor. Eh, lo que se trabaja es sobre eso, ¿no? Pero voy a volver a traer mi plano y aquí tenemos una malla, ¿no? Pero si yo me voy lateralmente, la malla desaparece, porque la malla no tiene un grosor. ¿Cuál es la diferencia entre un píxel y un voxel? Ok, el voxel estás hablando en términos de diseño, es decir, algo que existe en la tercera dimensión, y un píxel es el foquito de tu pantalla. Cada píxel en tu pantalla es lo que permite que veas una imagen y colores. Vamos a volver para acá. Voy a dar siguiente. No voy a usar mi creador de sonrisa. Y, ok, ahora aquí me va a pedir que yo le diga a mi programa cuál es la línea de margen. Ok, me está pidiendo mi diente 15. Tengo dos opciones, reconocer, corregir, dibujar. Voy a mi diente 15, tenemos 11, 12, 13, 14, 15, desde este lado y hacia acá serían los 20. Entonces voy a mi premolar y en reconocer lo que quiere el programa es que yo le diga dónde está mi preparación. Voy a darle clic en lo que sería la línea de mi margen y el programa hace un trabajo bastante bueno encontrando lo que es la línea de margen. Ya una vez que hice eso, le doy en corregir dibujar para poder venir y trabajar mi línea de margen. Puedo yo hacer esto por puntos. El magnético es muy útil, ¿ok? En el magnético yo puedo venir aquí y me va a crear, me va a adaptar el margen a donde yo lo lleve. Entonces, esto es veloz, pero tiene ciertos errores. Aquí yo lo que yo les recomiendo es siempre vayan poco a poco, ajusten lo que tengan que ajustar. Hay algunos puntos que no tienen que ajustar porque son cosas que les dice la experiencia, ¿no? A veces no conviene extenderte mucho y a veces necesitas extenderte mucho. Todo depende del caso que estés trabajando. En este caso vamos a tratar de dejarlo casi ideal. Si yo necesito otro punto, le doy clic a la línea y me lo genera.
Entonces eso me permite trabajar las curvas de una forma distinta. Vamos a dejarlo ahí. Le voy a dar siguiente. Y ahora me va a mandar a mi siguiente pieza. Esto que me acaba de generar, esto es la representación previa a lo que será mi interfase. La interfase es la parte interna de la malla de lo que va a ser mi restauración, mi corona. El proceso de hacer un diente en Exocad o en digital, básicamente es que tú le digas al programa dónde empieza tu restauración para que genere esta cosa de aquí que es la interfase y después le digas dónde quieres que acomode el diente. Y después une ambas cosas y así tienes tu restauración. Básicamente, eso es el diseño dental a grandes rasgos. Voy a venir de este lado y de nuevo voy a reconocer mi margen. Este le costó un poco más de trabajo. Vamos a venir a corregir o dibujar. Y vamos a hacer esto aquí. Este caso tiene problemas de retención. Exocad ahora mismo no nos está permitiendo ver eso, pero este caso tiene problemas de retención. Son procesos de trabajo diferentes. Por ejemplo, TreeShape no me hubiera dejado avanzar tanto sin dejarme ver los problemas de retención que tiene este caso. Aquí, evidentemente, lo puedo hacer yo si me voy a modo experto, pero quiero hacer este caso utilizando el asistente. El asistente es es una forma de diseñar muy eficiente. El asistente de Exocad es muy bueno, sobre todo si hablamos de PPR, por ejemplo. Yo en una clase le comentaba al alumno de Procad, le decía, mira, si tú usas el asistente de Exocad para hacer un PPR y sigues los pasos 1, 2, 3, siguiente, 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 vas a tener un removible bien hecho. Entonces, el modo experto funciona para dos cosas. Es cuando tienes un caso muy complicado donde necesitas generar una estructura encima de otra malla, es decir, tú modelaste algo, diseñaste algo aparte para que ese removible sea diferente, como por ejemplo una prótesis de aditamentos. Entonces es cuando usas modo experto. O usas modo experto, y esto es bien importante y por favor ténganlo muy en mente cuando estén diseñando. Si ustedes están haciendo una restauración típica, clásica, y están usando modo experto, eso quiere decir que ustedes hicieron mal su proceso de diseño. La mayoría de la gente utiliza modo experto porque hizo algo mal y necesita corregirlo. Si ustedes utilizan el asistente de Exocad y lo hacen de una buena forma, no necesitan utilizar modo experto. Porque modo experto, ¿qué es lo que me permite? Me permite cambiar las cosas que ya hice. Y si voy a cambiar las cosas que ya hice es porque las hice mal. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo creo que una muy buena práctica es hacer los casos en Exocad utilizando el asistente. Porque el modo experto eh, muchas veces se termina utilizando para corregir cosas que debimos hacer bien. Y como el nombre lo dice, es justamente para casos más complicados, para casos que ya necesitan más experiencia. Pero si tú estás haciendo fija clásica, no necesitas el modo experto, ¿ok? Antonio, no creo que utilicemos mucho modo experto hoy. Eh, Me dices que no tienes Exocad tú como tal. Lo que yo te voy a decir es, el modo experto es lo que te estoy diciendo. En el modo experto, yo le voy a decir a mi programa, ahora quiero volver a editar el margen, o ahora quiero volver a editar esto o lo otro, pero es básicamente pedirle al programa que tengas las herramientas fuera de lugar. Eh, si tú usas el asistente y aprendes a hacer estos procesos bien, correctos, cuando abras el modo experto, porque realmente lo vas a necesitar, entonces ya vas a saber qué hacen las herramientas. ¿Ok? Es lo mismo de lo que te hablaba el día de ayer, de que si tú aprendes a diseñar en Medit, todas estas cosas ya las sabes hacer. Um, y hay cosas que te vas a dar cuenta, por ejemplo, esto de los márgenes. Aquí es mucho más tardado
que lo que haces en Medit. En Medit esto es mucho más rápido porque las herramientas son más eficientes para trabajar líneas de margen. ¿Algún lugar recomendable para descargar la versión pirata de Exocad? Ningún lugar es recomendable. Las versiones piratas siempre traen riesgos, pero mira, ahí hay dos respuestas. Si tú quieres diseñar fija, yo te recomiendo baja Medit. Medit es gratuito y es potente. Puedes hacer un montón de cosas en Medit. Entonces yo empezaría por ahí. Y si realmente quieres hacer este asunto, mándame un mensaje por Instagram. Tengo un contacto que te puede ayudar. Mm, ok, ahora, hicimos todas nuestras líneas de margen y vamos a hacer nuestros ángulos de inserción. Aquí es donde el programa me va a decir desde dónde va a entrar mi corona. Esta línea es el ángulo de inserción de mi corona. Y si ustedes se dan cuenta, tengo indicadores de color que me dicen cuál es la retención. En esta parte es lo azul. Está tomando como referencia la línea de margen que yo hice para calcular el ángulo de inserción. Esto es importante. Esta línea, la primera que hicimos, también se le conoce como línea de segmentado. La segmentación en procesos digitales, básicamente lo que le está diciendo al programa es, de esta línea hacia arriba es donde vamos a trabajar. Hacia abajo quiero que lo ignores, porque de otro modo le sería muy complicado calcular el ángulo de inserción, porque el programa realmente no sabe. Esto lo hace automáticamente, sí, pero tú puedes venir y cambiar esto. Le puedes dar clic en la bolita y decirle, voy a cambiar mi ángulo de inserción, y te va a tirar automáticamente la retención hacia donde está. Aquí, de hecho, estamos invadiendo ya la línea del margen. En Merit también puedes hacer esto. Aquí tengo que regresar esto para acá. Ok, entonces dicho eso, de este lado tengo la opción que dice eje de inserción único para puentes. Y aquí es donde vamos a empezar a ver los problemas que tiene este caso. Todo lo que yo tengo en rojo son las retenciones que tiene mi caso. Y si se dan cuenta, tengo muchas retenciones aquí, tengo retención acá, y me voy a venir de este lado y tengo un montón de retención aquí y acá. Este fijo no entra en el trabajo. Es decir, si yo proceso este fijo así como está, una vez que esté fresado, el fijo no va a entrar. ¿Y eso qué implica? Esto es bien importante y tienen que tenerlo siempre en consideración. Si ustedes procesan un fijo que tiene retención y ese fijo no entra, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ajustar el fijo después de sinterizar. ¿Qué es lo que no se hace en estructuras sinterizadas? No se ajustan. Las estructuras sinterizadas, cuando tú las tocas, las tienes que volver a sinterizar, porque entonces, cuando tú las estás maquinando, esas estructuras están perdiendo estabilidad molecular, lo que quiere decir que vas a tener una estructura que tiene puntos de fractura y le estás quitando durabilidad a tu material. Y después la gente se pregunta, ¿por qué se quiebran los puentes de siliconio? Pues es por esto. Sobre todo en una estructura de este tamaño, tú necesitas generar un trabajo que sea pasivo, que en el momento que esté sinterizado tú lo pongas en el modelo y quede. Y si acaso vas a tocar tu punto de contacto, nada más. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tendremos el primer problema, el primer asunto. Déjenme, voy a traer, voy a subir. De este lado, ustedes tienen el control de sus mallas. Si se dan cuenta, estaba así. Y yo solamente jalé este slicer hacia acá para hacerlo sólido. Y esto lo hago porque voy a invocar mi aplicación de PureRef. PureRef es la aplicación que yo utilizo para hacer anotaciones y comunicación. Esto es mi ventana de PureRef. Ahorita mismo está en transparente, pero justamente la magia es esa. Voy a hacerla pequeña. Y aquí yo voy a buscar la mejor vista que pueda. Por ejemplo, aquí. Y desde aquí yo puedo decirle a mi doctor, doctor, necesito una flecha
que este es aquí. Ok. Doctor, tenemos retención aquí y también tenemos retención acá, pero no se ve. Entonces yo hago esta captura y hago la nota, retención, se recomienda repreparar, no tenemos ángulo de inserción. Y entonces tú sacas esta captura de pantalla, se la mandas a tu clínico, le sacas diferentes puntos de vista de este caso, y es una manera en la que te puedes comunicar. También puedes hacer un video explicándole justamente qué es lo que está pasando, porque como les digo, este caso, si nosotros lo diseñamos así, va a tener muchos problemas, va a tener muchos problemas. En este caso, una situación que podemos hacer, déjenme, borré, quité mi escáner, aquí está. Modelo escaneado, preparación, ok. En este caso, para poder trabajar, lo que vamos a tener que hacer es darle ángulo de inserción único a cada corona para poder crear ese fijo. Entonces así vamos a poder librar las retenciones, pero si el doctor nos dice que tenemos que trabajar este caso, tenemos que, tenemos que informarle al doctor cuáles son las cosas que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Este fijo, cuando yo no puedo procesar este fijo en circonio, porque si yo lo proceso, va a suceder lo que ya les dije. Vamos a tener que tocar la estructura para que pueda entrar en el modelo. Y eso no es bueno. Entonces, lo ideal sería imprimir esta estructura, ofrecerla en un material provisional para poder hacer el ajuste. Que la estructura baje y una vez que bajó esa estructura, crear otro modelo con los muñones que ahora tiene mi fijo por dentro para poder hacer la adaptación digital y tener el modelo en 3D que se va a fresar. Se pueden aliviar las zonas de retención. El problema es que no vas a poder aliviar esto de aquí. Porque para aliviar esto de aquí necesitarías añadir material. Y entonces quiere decir que tu fijo ya no estaría sellando. Y si tu fijo no está sellando, tienes un fijo que no está cumpliendo con los requerimientos básicos de una prótesis dental. Y vas a generar problemas de filtración, son muchas cosas, ¿no? El punto es de que esto tiene que sellar. Entonces tú generas el fijo con estos ángulos de inserción individuales para que para que lo puedas trabajar. Mira, aquí por ejemplo tengo mucha retención al frente. Voy a tener que mover este hacia acá para no tener tanta retención ahí. Les digo, este caso tiene problemas. Es un caso un poquito complicado. Por eso es que lo tengo en la academia, justamente. Este video va a estar grabado para la gente que paga Procat. Sí, John, el problema de aliviar aquí es que te vas a encontrar con la situación de que para aliviar este modelo, para que pueda entrar y salir el fijo, vas a tener que dejar el margen separado, no va a sellar. No, sí representa un problema. Todo lo que tú ves en color, Antonio, ese azul, es es retención. Simplemente te está diciendo que no es tanta retención. Aquí, en este lado, tú ves el tamaño de la retención. Pero si tiene color, es retención. Y si está en el margen, es un problema. Ahora llegamos a puntos de contacto. ¿Ok? Entonces aquí ya no tengo tanta retención en el margen. Vamos para acá. Preguntaba Catherine que en qué material. Yo lo imprimo en resina provisional y eso es lo que se va a prueba. Y eso es lo que hicimos justamente. Pero puedes imprimirlo en cualquier tipo de resina. El punto es de que tú tengas tu fijo impreso, lo ajustes en tu modelo original para que tengas el ángulo de inserción. Recordemos que una cosa que el software no va a hacer, el software todavía no tiene la inteligencia para calcular que tú puedes bascular un fijo para que entre. Y ese basculeo te va a permitir meter una estructura en el modelo que aquí te dice que no va a entrar. Y entonces, ya que tienes ese fijo ajustado, ya que viste que entró en el modelo, vas a crear un modelo nuevo
utilizando el fijo para crear los muñones que necesitas para que digitalmente puedas crear la interfase interna de ese fijo. Realmente no es tan complicado, es como imprimes, ajustas, sacas una impresión, vuelves a escanear y adaptas. Suena un poco más complicado de lo que es en realidad. Pero todo eso lo vamos a hacer. No sé hasta dónde lleguemos hoy. Ok, aquí si se dan cuenta no tenemos retención. Este tiene un poco de retención. Aquí lo que me estoy dando cuenta es que me está volviendo a hacer el tema de los ajustes. Entonces voy a dejarlo así y voy a darle siguiente. Eje de inserción. No se ha definido, es muy aconsejable. ¿Reconocer un eje de inserción homogéneo? Sí. Básicamente me va a hacer ejes de inserción automáticos. Aquí esto es algo de lo que yo les digo, que es bien importante. Tienen que aprender a entender cuáles son los pasos que tienen que hacer y cuáles son los pasos que no necesitan hacer. En este caso, como tiene tanta retención, yo me puedo pasar horas y horas y horas y en algún momento me pasé horas y horas y horas tratando de hacer estos casos. Lo que aprendí es que no tiene caso, porque no lo vas a lograr. Este caso digitalmente tiene problemas. Y hay dos opciones. Una es la que les dije, se imprime el prototipo, se ajusta, se hace un nuevo modelo, el modelo nuevo se digitaliza y sobre eso se ajustan interfaces. La otra es que el doctor tiene que repreparar. Solamente son esos dos. Pero sobre este escaneo, yo no puedo generar el fijo que se va a fresar en circonio. Este paso de aquí es mi perfil de emergencia. Esto es algo muy bonito de Exocad que te permite configurar muy a detalle tus perfiles de emergencia. Vamos a hablar de estas opciones de aquí. Déjenme acercarlos un poco. Ok. Este menú de aquí me está diciendo el espacio para el cemento, es decir, el espacio interno que va a crear el software para el cemento. Es lo que tradicionalmente se conoce como ponle separador a tu muñón y puedes darle la configuración .08, es el estándar que se usa. Daris Castro, saludos. Antonio, ¿qué son perfiles de emergencia? Ahora te explico. Seleccionar zonas por distancia desde el margen, es decir, de dónde va a empezar el espacio de cemento. Vamos a ver borde. Estas opciones, básicamente lo que nos va a permitir modificar es cómo funciona el perfil de emergencia. Nos está preguntando Antonio, ¿qué es un perfil de emergencia? Vamos a hacerlo de este lado. Supongamos, esto es bien importante, esto es básico en prótesis fija. Y esto tienen que entenderlo porque hay mucha gente diseñando que no tiene idea de lo que está haciendo y esto no lo entiende y son conceptos básicos de prótesis fija. ¿Qué es un perfil de emergencia? Un perfil de emergencia significa que si yo tengo, esto no un poco más grueso, vamos a hacerlo en rojo para que se vea. Ok. Si yo tengo un central, y este es mi central, voy a tener una preparación. Es decir, digamos que este es mi margen, aquí es donde preparó el doctor, y hacia aquí adentro yo tengo la preparación de lo que es mi muñón, ¿ok? Más o menos. El perfil de emergencia es, como lo dice el nombre, la parte de donde está emergiendo tu diente de la gíngiva. Es decir, esta línea es mi perfil de emergencia. Yo tengo que respetar este perfil de emergencia. Muchas veces se diseñan coronas que hacen esto, que están excediendo el perfil de emergencia. Y entonces, en funciones, en masticación, cuando el paciente está viviendo su vida, comiendo, tienes una trampa donde se puede empezar a acumular comida y esto le genera problemas a tu paciente. Siempre tienes que respetar los perfiles de emergencia de tus coronas y en este caso, por ejemplo, el perfil de emergencia, como podemos ver, está excedido. Estas son cosas que puedes tocar en tus estructuras finales porque tal vez un perfil de emergencia muy correcto no eres capaz de diseñarlo por grosores que tienes que mantener en tus procesos de fresado, pero sí debes de tocarlos una vez que ya están.
tus estructuras para que tu perfil de emergencia se adapte a tu corona. Básicamente, ese es el tema del perfil de emergencia. Mm, Aquí, si yo modifico esto, me va a empezar a modificar este margen medio. Lo hace grande, me está diciendo punto 43. Puedo dejarlo en cero y si se dan cuenta, aquí ahora tengo perfiles de emergencia que son bastante más correctos. Pero si yo lo dejo en cero, entonces tengo un filo de cuchillo que cuando se frese se va a fracturar. De nuevo, son todas consideraciones de diseño y postproducción que tenemos que entender para realmente ser buenos diseñadores. Entonces vamos a dejarlo en punto 17, punto 2. Punto 2 creo que es correcto. Y ya de ahí el ajuste que harías es muy poquito. Marlene, muchas gracias por la rosa. Te agradezco. Mm, el ángulo nos va a decir qué tanto va a crecer esto. Si yo dejo esto así, el software me va a respetar esto y va a crear la corona desde acá. Entonces también importante tenerlo en cuenta. Esto significa qué ángulo quiero que tenga este perfil de emergencia. Si yo lo subo mucho, o si yo lo bajo, me puede hacer esto. Vertical es el tamaño hacia arriba. Estos tipos determinados muchas veces los vas a utilizar para hacer, por ejemplo, coronas que necesitan un hombro o cuando estás hablando de prótesis sobre implantes que necesitas un terminado perfecto y bien delimitado. Estas son las opciones que vas a terminar de utilizar. Y después tienes debajo del margen, que básicamente es extender un poco la línea de margen que hiciste. Tal vez para asegurar que estás sellando bien, para eh, compensar el descuellado, de cierto modo, si no lo tienes hecho, o si estás trabajando sobre un escaneo intraoral y quieres descuellar un poquito, punto 0.8 es lo que te permite hacer. No es mucho, pero te puede ayudar. Ok, ya que tengo esto, tenemos avanzado también. Esto me permite no aliviar áreas retentivas, es decir, me va a generar las cofias y si mis muñones tienen retenciones, me va a generar cofias con retenciones. De nuevo, son opciones que en prótesis fija tú tal vez no vas a utilizar en prótesis fija tradicional porque evidentemente quieres una estructura sin retenciones, pero es bueno saber que existe porque hay casos donde ustedes van a utilizar esto. Esta de aquí, esto es algo de lo que yo no puedo dejar de hablar, que es la compensación de fresado. Esta estructura con este botón se va a crear para que yo tenga una estructura pensada en fresarse. De hecho, me pide incluso el diámetro de la fresa que se va a utilizar en la fresadora. ¿Para qué? Para que la interfase interna, la interfase, de nuevo, la parte interna de nuestra corona, tenga en consideración el diámetro de la fresa y el hecho de que la fresa es un vástago que entra de forma paralela y tiene 90 grados. Entonces me está generando interfaces internas que están diseñadas digitalmente para que sean fresadas. Si yo quito esto, me va a generar una interfase sin retenciones, pero es una interfase que no está considerando el hecho de que tenga una fresa. Si yo no activo esta opción, estoy hablando de procesos de impresión 3D que van a ser prótesis que son impresas en resina. Si yo hago esta prótesis dental y la configuro como impresión 3D y después la mando a fresar, puede que la fresa necesite más espacio, digamos aquí, necesite más espacio para poder crear la estructura interna. Y entonces al rebajar más de lo que yo estoy diseñando, es decir, va a tener que rebajar un poquito más aquí, a lo mejor eso implica que ya mi grosor mínimo ya no está respetado. Y entonces tengo una zona débil en un área que era muy crítica. Son cosas que pueden pasar. Por eso yo siempre les digo que es bien importante que tengan entendido sus procesos de producción y postproducción, porque van de la mano. Y muchos diseñadores solamente creen que esto es hacer dientes, cuando tienes que tener en cuenta todo lo demás. Aquí vamos a darle siguiente. Y ahora,
estamos en el paso de enfilado. Como les digo, el proceso de hacer dientes es dos. Interfase, que es tu línea de margen, la creación de la estructura digital, que va a ser la parte interna de tu corona, y después el diente. Y ya una vez que tú acomodas el diente, el programa va a unir ambos y te va a generar el archivo que se va a producir. Gracias, CJC. Qué bueno que estás por aquí. Creo que nunca te había visto en un en vivo, o al menos no habías comentado tanto. Me da gusto que te estés uniendo aquí a esta pequeña familia. Mm, ok, ahora vamos a hablar de herramientas de esculpido. Una de las cosas que yo les digo siempre es que si ustedes aprenden a usar Medit, ustedes aprenden a usar Exocad. Porque la forma en la que ustedes mueven los dientes es la misma en la que ustedes van a moverlos en Exocad. En tu curso están estos videos. Bueno, esto lo estoy grabando en este momento y sí va a estar allí. De hecho, vamos a tener 4 casos cada mes. Marlene, saludos. Gracias. Trato de explicar muy a fondo. Si tienen dudas, no tengan reparo en preguntar. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender Exocad desde cero hasta avanzado? Pregunta Ángel Caído. Es una pregunta complicada. Eh, el, el término aprender a diseñar Exocad tiene dos partes. Una es el aprender a usar todas tus herramientas, ¿no? Es lo que estaba preguntando Antonio sobre el menú de experto. Si yo le doy clic a mi botón de experto, me va a abrir todas mis herramientas y me va a permitir usar cada una en el orden que yo quiera. Entonces puedes aprender a usar todas las herramientas y eso tal vez te tome un fin de semana. Si eres muy dedicado y quieres apretarle los botones, un fin de semana aprendes las herramientas. Ahora, usar las herramientas no te hace un buen diseñador dental. Y creo que ese es el punto importante. Y esa es la razón por la que yo quiero hacer la academia. Porque tú puedes saber usar las herramientas, ya hay mucha gente que sabe usar las herramientas, pero protésicamente no saben lo que están haciendo. Y ese es el tema. Por eso les hablo de procesos de producción, por eso les hablo de problemas que pueden suceder si tú no usas bien tus herramientas, porque no estás considerando temas de fresado. Y después de ahí, te vas también a temas de función, a temas de puntos de contacto, perfiles vestibulares. Hay muchas cosas que tienen que ver con prótesis dental. Entonces, la pregunta, como ves, es compleja. Si tú crees que eres un protecista excelente, picarle los botones simplemente te va a ayudar a traducir lo que haces en la mesa a lo que haces digitalmente. Y después tienes otro tema, que es, por ejemplo, voy a apretar Windows C en mi teclado y me abre un menú. Y cómo yo trabajo con mis archivos y cómo entiendo el cómo moverlos y administrarlos, esa también es otra parte del diseño. Entonces, es una pregunta compleja, depende de dónde estés. En Procat, que es la academia, ustedes pueden, pues básicamente hacemos una entrevista cuando ustedes se suscriben, vemos cuáles son las cosas que necesitan, los voy a diseñar, los guío paso a paso y les voy diciendo, necesitas trabajar en esto, en esto, en esto, checamos diseño, tienen clases en video, básicamente para que puedas ir a tu ritmo y lo que tú necesitas. Déjenme checar algunas preguntas. Tu curso está en estos videos, van a estar estos videos, hay otros casos por ahí que estamos trabajando. Marlene, muchas gracias por estar por aquí. CJC, te agradezco de nuevo. ¿Yo vendo Exocad? No, yo no vendo Exocad. Si ustedes, alguno de ustedes conoce un distribuidor que quiera darme licencias para vender, yo estaría encantado. Me preguntan muchísimo y sería muy divertido el poder en algún momento vender Exocad más academia. Elías, te agradezco mucho por tus regalos. Muchas gracias. Marlene, gracias también por la siguiente rosa. Y vamos a volver al tema del esculpido o de mover dientes, ¿no? Esta es una de esas partes donde ustedes tienen que apretar los botones. No hay otra forma de aprender esto que apretar botones. Ok, necesito, aquí es donde voy a aplicar mi, mi modo de experto porque necesito hacer algo adicional. Voy a activar mi modo experto un segundo. Y esto lo que hace es
dejarme mover todas mis herramientas. ¿En cuánto está la academia para empezar desde cero? Si tú te vas a... ¿Dónde está? Procadental, diagonal, Procap, lo voy a poner aquí en el chat. Vas a encontrar los 3 niveles de precio. Estos son tutoriales básicos, clases en video, soporte y clases 1 a 1. Esto es como si tú no sabes nada y quieres hacer fija y removible. Este es 1,600 al mes. Cancelas cuando tú quieras. Y después el avanzado es ProCat, que es lo mismo, pero incluye 4 casos más avanzados. Esto que estoy diseñando es un caso de ProCat, porque justamente va más allá de la fija, ¿no? Aquí vamos a ver unidades y PPR básico. Acá vamos a ver encerado de diagnóstico, casos grandes, casos híbridos, prótesis sobre implantes. Voy a tener un módulo en septiembre sobre diseño específico para CEREC. Ok, yo activé mi modo experto porque necesito cargar una malla adicional. Le doy clic derecho en cualquier parte y voy a buscar aquí. Por aquí debe estar editar malla, alinear, copiar, buscar, modelos, extraer, guardar escena. Déjenme venir de este lado. Herramientas, ok, aquí es donde debe estar. Configuración, añadir imagen, añadir o quitar malla. Voy a darle clic. Y ahora quiero cargar un archivo y el que vamos a cargar está aquí, está acá. Capturas de pantalla. Y es esta de acá. Ok, vamos a abrir esta y esperemos que esté en posición. No está en posición. Quisiera corregir posición. Vamos a moverla. Vamos a aceptar rápido. Esta malla no está perfectamente bien alineada. Podría alinearla en otro lado. Vamos a trabajar de momento sin ella. Y vamos a alinear estos dientes, ¿no? Aquí, de nuevo, procesos de diseño. Es bien importante. Si yo no voy a generar el fijo terminado, porque no lo puedo procesar en circonio, quiere decir que puedo hacer un enfilado correcto, sin tomar en cuenta el diseño que tenía, y después adaptarlo ya una vez que voy a ajustar. Son cosas donde te puedes gastar mucho tiempo acomodando una malla, y también puedes simplemente no hacerlo porque entiendes que no lo necesitas. En Argentina con el dólar es mucha, pero mucha plata. Yo lo entiendo. Mm, pero, ¿sabes? Creo que todo es una inversión. Eh, la razón también por la que hago todo esto aquí en vivo, si te vas a mi YouTube, tengo tutoriales de Medit gratuitos, donde puedes aprender a trabajar Medit, porque entiendo que el diseño tiene que ser algo que está abierto a todos y que no necesariamente necesitas pagar. Mi objetivo es tener la mayor cantidad de contenido gratuito sobre diseño, tener el mejor contenido en español del planeta sobre diseño gratis para que ustedes puedan aprender a diseñar. Y ProCat es más como un asunto de, ¿sabes qué? Yo quiero pagar para acelerar mi proceso de aprendizaje. ¿Cuántas mallas tiene, Catherine? No entiendo esa pregunta. ¿Me puedes dar un poquito más de información? Bueno, voy a pagar mi modo experto y voy a aprender mi asistente de nuevo. Y ahora voy a enfilar estos dientes. Les estaba diciendo que ustedes necesitan entrar al software y picarle a los botones, porque yo aquí puedo, por ejemplo, mover cada uno de estos. Pero también puedo activar mi modo cadena. Y mi modo cadena lo que va a hacer es permitirme mover todo esto como si fuera una sola malla. ¿Ok? Los une y me permite tener movimientos coherentes de toda la arcada moviendo un solo diente. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo venir de este lado y puedo mover esto. Este círculo es lo que está unido, entonces doy clic aquí y me va a permitir moverlo para poder poner mi premolar donde quiero que esté y lo bloqueo. Y ahora no puedo mover esto de aquí. Y ahora este voy a hacer lo mismo.
quiero acomodarlo un poquito ahí. Y ahora voy a acomodar cada uno de estos para llegar al punto más exacto. Quiero que noten algo. Cuando yo estoy utilizando el modo cadena, mis mallas también se empiezan a, a redimensionar por sí solas. De otro modo, tendría que mover yo la dimensión de cada una de ellas. Y aquí, si yo los jalo, se van haciendo pequeños para ajustarse al espacio que tengo. Y esto es muy útil para que diseñen más veloz. Voy a ajustar este canino, el premolar creo que está bien ahí. Lateral, central, central. Premolar, premolar, canino. Creo que estamos bien. Ok. Entonces, básicamente, el modo cadena lo estoy utilizando para acelerar mi proceso de diseño. Y ahora ya que tengo esto, entonces ya me puedo ir a mover esto individualmente. Podría también, por ejemplo, decirle al programa, estos dientes ya no me los muevas. Y vamos a trabajar únicamente con estos. ¿Ok? Aquí puedo escalar mis mallas un poco, pero me va a dar problemas. Entonces voy simplemente a desactivar esto. Me voy a ir al modo individual. Y quiero escalar la malla. Quiero hacerla más grande para que me termine de cubrir mi superficie. Atajos del teclado. Control me permite rotar. Va a utilizar como pivote donde yo dé clic. Entonces, si quiero mover de este lado, hago clic aquí para que gire. Si quiero cruzar, acá. Pero desde aquí no es aconsejable rotar hacia acá. Tendría que venir aquí y decir, ah, ok, necesito un poquito de lado. Esto es con control. Y después, con shift, que es la tecla que está arriba de control, yo puedo escalar el tamaño de mis dientes. Y esto me va a permitir darle el tamaño que necesito y ya nada más lo arrastro. Y, ¿saben? Una cosa que también tenemos que entender es que yo cuando le dé siguiente, recuerden, el programa va a unir la anatomía a la interfase o al margen. Entonces, si yo lo dejo aquí, cuando yo le dé siguiente, el programa automáticamente me va a unir esto con esto y me va a completar la parte que falta. Entonces, considerar eso para tamaños. Tampoco es necesario que cubramos toda la estructura, porque tal vez tendríamos un diente que es demasiado grande. Y creo que ese canino tiene un tamaño correcto a comparación de, o más bien considerando mis otras piezas, mis anteriores. Si acaso son los premolares los que necesito crecer un poco, y incluso diría que estos los he crecido demasiado. Aquí, la parte importante sobre este proceso de enfilado es que ustedes tienen que hacer todo lo posible por proteger su anatomía. Si ustedes trabajan de una forma en que cuando le den siguiente el programa va a destruir su anatomía, entonces van a trabajar más. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Eh, Exocad tiene muchas herramientas, pero el asistente, si tú lo sigues correctamente, vas a tener un buen trabajo. Las herramientas muchas veces se terminan usando para corregir errores que tú mismo provocaste. Mm, Creo que quiero darle siguiente aquí. Tengo dudas sobre cómo vamos a lograr esto de acá, pero quiero ver qué es lo que hace. Entonces, acomodé mis dientes. Si se dieron cuenta, realmente fue como usé cadena. Laikan, buenas tardes, qué gusto verte por aquí. Eres de México, ¿verdad, Laikan? Le voy a dar siguiente. Y como ven, el programa está haciendo los cálculos. Mijail, en Dandy tuve un compañero llamado Mijail. Sé que algún día de estos voy a volver a saber de Mijail. Mm, Estaba de Querétaro. Ok. ¿Qué tal te la pasaste en tu noche mexicana, Laiken? Bueno, aquí como pueden ver, el programa hizo justamente lo que les estaba explicando. Unió la anatomía al margen y tenemos dientes.
Tenemos perfiles de emergencia controlados. Llenó los espacios que tenía que llenar aquí. ¿Qué significa esto como rosado? Esto como rosado es un error que está sucediendo por esta malla que yo cargué. Está tratando de oclusionar esto como si esto fuera mi antagonista. Entonces, por eso es que vemos esos colores. Realmente, si yo no hubiera cargado la malla, no se verían. Pero es eso. Buena pregunta, por cierto, Antonio. Buena pregunta. Estos colores son los que veríamos si tuviéramos un antagonista, porque nos está mostrando cuánta penetración tiene con el antagonista. Esto quiere decir que los dientes que yo estoy diseñando están penetrando en el antagonista, lo que quiere decir que está alto. ¿Ok? Básicamente son esos colores, pero aquí vamos a ignorarlos. Mm, Quisiera poder apagarlos, pero no sé cómo. Mostrar. No quiero mostrar. No me va a dejar. Bueno, no importa. Y pues como ven, básicamente lo tenemos, ¿no? En este paso, y aquí es donde yo les digo, y quiero hacer mucho énfasis en esto, y por favor, si se llevan algo de esta clase, que sea esto. Yo llegué a este paso y mi trabajo está casi hecho. Si yo no hago bien los pasos, voy a llegar aquí y voy a trabajar más. Entonces, tengan mucho cuidado con sus pasos. Creo que una de las cosas más importantes que tienen que hacer es cuando estén practicando, vayan con calma, hagan los pasos con cuidado, chequen qué es lo que pasa. Si llegan a este paso y su anatomía no está bien, en este software y en todos, es lo mismo. Si llegan a este paso y su anatomía no está bien, regresen y traten de encontrar cuál fue la parte donde les sucedió un error y por qué su anatomía se está deformando. No deberían de tener una anatomía deformada si ustedes hicieron esto correcto. Y no tener una anatomía deformada quiere decir que su trabajo se va a ver más bonito y van a trabajar menos. ¿Ok? Recuerden, la tecnología, trabajar menos, ganar más dinero. Ese es todo el punto por el que hacemos lo digital. Si no, seguiremos haciendo en la mesa. Mm, En este paso, diseño libre. Estas son las herramientas que yo les digo que existen en todos los software de diseño, que es añadir, restar y suavizar. Y también debemos de tener jalar, que es esto de aquí. Esta herramienta, aquí jalar, lo tenemos como lo que es anatomía, que es básicamente que yo vengo aquí para poderle decir al software, quiero hacer esto más grande, quiero jalar esta cúspide un poquito. Entonces son herramientas para modificar sus dientes poco. Este es como el trabajo más intensivo del diseñador que tiene un enfoque muy específico en anatomía. Si ustedes no tienen una anatomía que les guste o tienen que igualar un diente que el programa no está igualando por automático, ustedes vienen aquí y le dicen, bueno, ok, quiero cerrar este punto de contacto, quiero cerrar aquí mi borde incisal. Pueden también trabajar una parte de la malla y después copiarla del otro lado, ¿ok? Eso creo que no lo voy a hacer hoy, pero es una opción. Básicamente, estas son otras de las herramientas que ustedes tienen que aprender a manejar. Yo les recomiendo siempre, siempre el primer paso es esta herramienta de mod o jalar, porque es la que mejor les va a conservar la estructura de su malla. Para eso quiero que volvamos un segundo a Blender. Voy a hacer una esfera, ¿ok? Esta esfera tiene una estructura. Digamos que esto es su diente, esta es su anatomía. Cuando ustedes empiezan a esculpir su malla, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que quiero aumentar esto aquí. Voy a empezar a tener vértices porque lo que estoy haciendo es jalar los vértices y los lados. Entonces, si yo utilizo las herramientas de añadir, solamente estoy jalando vértices únicos y mi malla se deforma más. Si yo empiezo con mi herramienta jalar, que es la que estaba utilizando ahorita en el Blender, en Exocad, me va a hacer la modificación, pero tomando toda la malla en cuenta. Entonces, esto
protege mejor la estructura de la malla y después cuando yo quiero venir a hacer añadidos con mis herramientas de agregar y restar, entonces voy a tener mejores resultados. Si lo hago al revés y empiezo a añadir con libre, y le doy a añadir, remover y empiezo a hacer esto y empiezo a añadir y a quitar mallas, después puedo tener una malla que tiene problemas. Ok, tiene problemas y es cuando, por ejemplo, tú jalas mucho una malla, sucede esto que vemos aquí. Si se dan cuenta, aquí empezamos a ver triángulos. Entonces, tener eso en mente. Siempre empiecen con la herramienta de mod. Y es precisamente también la que nos va a permitir cerrar nuestras troneras. Después tenemos nuestras herramientas de adaptación, que es esta de aquí, cortar todas las intersecciones. Va a ser el cálculo para hacer lo que es un boolean. A mí me pasa que la orilla del arco, si se me llega a salir, ya se queda allá afuera. Esto lo está haciendo por la otra malla que tenemos. Déjenme. Aquí voy a necesitar venir acá arriba. Y necesito scan contactos, mostrar espacio. Ok, ahora checamos esto. Déjenme volver acá. Manuel, no entiendo muy bien a qué te refieres. Cuando dices la orilla del arco, ¿te refieres a que sacas tus anteriores hacia vestibular? Ok, como ven, realmente el proceso de diseño ya casi lo tenemos. Entonces voy a darle siguiente. No quiero modificar mucho aquí. No quiero eh, eliminar intersecciones. Aquí me va a permitir hacer adaptación basal de oclusión estática y proximal. Proximal se refiere a mi punto de contacto. A mí en proximal me encanta la medida de .06. Es la medida que he encontrado que funciona bien para mis puntos de contacto. No los deja, no los deja muy apretados y tampoco los deja muy ligeros o despegados en algunos casos, ¿no? Le doy clic a proximal y me hizo esa adaptación. Voy a dar deshacer para que puedan ver lo que hizo y después lo volvemos a hacer. ¿Ok? Esa es la adaptación que está haciendo en base al modelo. Y esto solamente tendremos que venir y suavizar ligeramente. Esto azul es penetración de malla. La liguita, ¿te refieres a la cadena? Si es eso, quiere decir que tienes algunos nodos bloqueados. Trata de desbloquearlos todos para que puedas mover. Ya entiendo lo que estás diciendo. Sí, es porque has bloqueado nodos, son los puntitos verdes rojos que están por fuera. Básicamente tienes que mover esos. Estábamos en adaptación. Quiero hacer la adaptación basal, que es mi modelo, para tener, eh, para que me corte estos dientes. ¿Ok? Si se dieron cuenta, me los ha adaptado al modelo. Voy a darle siguiente. No quiero oclusión estática. Ahí está. Ya llegué aquí. Y ahora en este paso son mis conectores. Puedo escoger la forma de mi conector. Puedo venir aquí. Puedo moverlo. Y si le doy en libre, me va a permitir mover mis esferitas. Esto es bien interesante. Si yo vengo y dejo mi ratón encima, me va a dejar ver el área de mis conectores, el tamaño de mis conectores. Esto es importante cuando tienes un fijo grande, porque tus conectores deben de tener la medida que necesitas para que soporten la carga de trabajo. Ok, ya que hemos llegado aquí, voy a dar siguiente. Aquí lo he hecho yo, más bien no lo he hecho, pero debí de haber cerrado mis troneras, quizás usando el conector. Son cosas que ya podemos hacer, hablando ya de modo experto, de llevarlo a las herramientas, es lo que les platicaba. Lo voy a hacer porque se me olvidó hacerlo.
No porque el modo experto sea para expertos, sino porque muchas veces el modo experto se utiliza para corregir cosas que no hicimos bien, como esto. Aquí me voy a ir a diseño libre de las restauraciones, le voy a dar siguiente, y lo que me va a permitir es volver a esculpir cada una de estas. Mm, Yo creo que ya estamos por terminar esto, solo lo voy a hacer de forma veloz. Y si tienen alguna pregunta, quieren platicar de algo más, sería bueno que lo hiciéramos. Creo que voy a diseñar también un par de PPRs, porque necesito también hacer esos videos. Quiero aprovechar hoy que tengo tiempo para hacer los videos. Entonces, si tienen preguntas sobre fija en este caso, es el momento. Oh, otro tema que tenemos que hablar aquí. Esculpir esta estructura es más pesado que esculpir diente por diente. Y por eso es que estos son procesos que utilizas para corregir cosas que hiciste mal. Porque esta estructura evidentemente tiene muchos más polígonos que lo que tienen los dientes solos. Y cuando tú estás editando un diente solito, el programa activa únicamente ese diente para que tú lo edites. Entonces, editar esto completo implica mayor poder computacional. No es como que vayas a tener problemas para trabajar con él, pero es bueno saberlo. Y después, lo mismo, este cálculo basal voy a tener que volverlo a hacer y eso significa que va a tener que calcular toda la estructura al mismo tiempo en lugar de calcular solamente estos dientes. Por ahí, Antonio, si sigues por ahí, te lo repito, ¿no? En modo experto, sí te permite hacer más cosas, pero te permite hacer más cosas solamente si sabes qué es lo que quieres hacer. Es decir, si vas a hacer un trabajo de aditamentos, una barra sobre implantes que tiene una sobreestructura, si quieres invocar una malla para copiar esa malla, todo eso, modo experto. Pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Si solamente estás diseñando fija tradicional, no necesitas hacerlo. ¿Ok? Y aquí es un buen ejemplo para volver a recordarles. Yo, para que esta estructura quede bonita, necesito esculpirla mucho. En lugar de si hubiera hecho bien mis procesos en el asistente y hubiera esculpido bien mi central lateral para llenar estos espacios antes de la unificación de la estructura, no tendría estos problemas. Es un gran ejemplo de por qué el modo experto muchas veces lo utilizas para corregir errores que estás provocando tú a raíz del mal diseño. ¿Ok? Y me encanta para la clase, lo voy a dejar ahí. Algunos de ProCAD, pongan mucha atención en esto. Si ustedes están haciendo esto en modo experto y están esculpiendo después para corregir errores, su proceso está mal y tienen que practicar. ¿Ok? Entonces, uh, ya que llegué aquí, simplemente voy a, voy a terminar de procesar mi estructura, que es básicamente guardar el caso, cerrarlo, y este archivo es el STL que voy a exportar. En este caso, para imprimir, recordemos, estos muñones tienen mucha retención. Este fijo, si yo lo proceso en circonio, no va a entrar en el modelo. Y evidentemente lo puedes ajustar, pero te vas a tardar tanto tiempo en ajustar una estructura de circonio y todo lo que eso implica, ¿no? Le puedes provocar fracturas, la puedes romper, se te puede caer, puede salir volando. Hay un montón de cosas que te pueden pasar en lugar de que hagas bien tu planeación, tengas en consideración todos esos casos y entonces lo hagas de una forma más correcta para que tu trabajo vaya a buen término. Voy a cerrar esto, guardar escena